Enseñar, miren, vienen con su carnita, su cebolla y su aguacate. Mira eso, qué grande. Ah, miren esta, qué rara. ¿Qué será, ¿Qué tipo de fruta es esta? ¿Se ablandan bien? ¿Están blanditas? Ah, oye. Qué vuelta, mi gente. ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la vida? ¿Qué hola? ¿Qué vuelta? ¿Qué onda? Pues ya saben, como siempre, les digo, bienvenidos a mi canal. Esto es Medicina Sin Fronteras. Por si es la primera vez que te pasas por acá, yo soy una cubana que vive actualmente en Ciudad del Carmen, Campeche, México. Estudiaba medicina en Cuba y voy a seguir estudiando acá en México por ahora. Ese es el plan. Si aún no saben a qué me refiero, pueden verse mis demás videos para que entiendan a qué me refiero. En fin, en videos anteriores estuvimos yendo de compras a un mercado típico de acá, de un mercado de estos de cadena, aquí en Ciudad de México, en México en general, en Ciudad del Carmen, que es el Soriana, quiero pensar que hay un Soriana en cada estado de México. Y entonces, muchas personas nos dejaron en los comentarios que ese es uno de los mercados más caros, que siempre vamos a los mercados caros. Yo quise vivir la experiencia, pero siguiendo los consejos de ustedes, en el día de hoy estamos en el mercado Alonso Felipe de Andrade, que es el mercado típico, ¿no? El mercado típico de acá de Carmen, donde vas a encontrar todo más fresco, más natural y muy, muy, muy económico. Y tenemos como objetivo, nos hemos propuesto gastarnos en el día de hoy el salario de mi mamá en Cuba, que mi mamá es médico en Cuba y cobra aproximadamente un aproximado de 8,000 pesos cubanos. Que a la conversión del cuánto sería en pesos mexicanos, sacamos una cuenta que serían aproximadamente 500 pesitos mexicanos y es lo que nos tenemos pensado gastar hoy, para que tengan un aproximado y ver qué podemos comprar con 500 pesos. Si la vez anterior en el Soriana nos gastamos 1,000 y tantos, hoy vamos a hacerlo a la mitad. Solo 500 pesos y vamos a ver si nos podemos llevar más productos y más frescos. Pues nada, antes de seguir hablando y hablando, no queda de otra que pónchame la intro. Bueno, a ver, como pueden ver, tenemos el mejor mercado del mundo porque no solamente tenemos la posibilidad de comprar y todo, sino que tenemos el mar de fondo. Hoy no se ve tan bonito porque estamos en temporada de lluvia, está lloviendo bastante, pero las vistas son, vaya, divinas. Y la mayoría de las veces hay delfines pasando y las personas están acá en el mercado y lo pueden ver todo perfectamente. O sea, es una cosa preciosa. Me encanta esto, venir aquí. Pero antes de empezar con lo que es las compras y tal, vamos a desayunar, que es lo principal que uno hace cuando se levanta temprano y viene aquí al mercado, uno desayuna. ¿Y qué comida más típica para desayuno? Que no sean los tacos de cochinita, muy típicos de acá del sur de México. Por si no los han probado, no saben de lo que se están perdiendo. Y pues nada, como se acostumbra aquí en Ciudad del Carmen, vienes al mercado y lo primero que haces es desayunarte tus tacos de cochinita. Así que sin más preámbulo, vamos para allá a desayunar. Pues nada, como pueden ver, ya llegamos aquí a la parte de comer. Yo me pedí 3 taquitos con todo, porque me gustan con todas las especias, todo. Y muy importante, para acompañarlo, ahí envió la música, para acompañarlo con lo que se deben acompañar. Una coquita, porque nada de que nada, coca con taco, eso no se explica, eso es así porque es así. Gracias. Y bueno, gracias, y aquí nos llegó nuestra coquita. ¿De cuánto es esta? De medio litro. Y pues ya, vamos a seguir viendo si se pudiera escuchar bien todo, no sé, porque la música aquí está bastante ajetreado, es domingo y los domingos esto se pone full. Entonces esperemos que se escuche lo que estoy hablando. Y pues nada, ya nos verán ahora cuando nos traigan nuestros taquitos. Ya nos acaban de traer nuestros taquitos. Miren para esto qué delicia, qué cosa tan bella, tan preciosa. Yo los pedí con todo, como vieron anteriormente. Les voy a enseñar, miren, vienen con su carnita, su cebolla y su aguacate. Pero primero, antes que nada, vamos a probarlo a ver qué tal están. Yo sé que están buenos, pero vamos a probarlo. Es una cosa divina. La primera vez que vine aquí con mis taquitos fue en Día de Muertos. Y cada vez que entonces vuelvo a venir y pruebo tacos, me recuerda esa fecha. Es como que lo tengo relacionado. Nada, yo me pedí 3 taquitos y mi esposo se pidió 4 tacos naturales con una torta. Yo no como tanto, pero bien, si me lleno y quiero más, puedo pedir más. No es como que tengas un límite, ¿no? Y ya saben, pásense por aquí por la taquería, tu amiga Lula.
tiene los mejores tacos de aquí del mercado de Ciudad del Carmen. A mi forma de ver. Acá dice la combinación perfecta de tortas de cochinita o tacos de cochinita con chocomil, porque es algo típico de aquí de Carmen. Pero para mí un taco por la grasa que trae la cochinita es mejor acompañarlo con coquita de toda la vida. Ay, a mí me encanta esto de que tienen los papelitos picados así, se ve súper bonito así, muy típico de acá. Miren, ahí la cultura, la cultura. Y aquí, como pueden ver, dentro del mercado, acá también te venden comida para que tú la puedas comer y consumir ahí mismo, que si frijolitos, que si huevitos, que si arroz, todo ahí. Y también la parte de los mariscos donde te venden ceviche y todo ya preparado dentro del mismo mercado. ¿Y la zanahoria? A 25. Entonces me puede dar 1 kilo de plátano y 1 de zanahoria. Ay, mira, esto es yuca. ¿Y en cuánto la tienen? 40 el kilo, ok. ¿Compramos yuca? Vamos 1 kilo de yuca también, por favor. ¿Y sabe cómo se cocinan las yucas? Si se ablandan bien, ¿están blanditas? Ah, bien, perfecto, gracias. Entonces 1 kilo de yuca, 1 de plátano y 1 de zanahoria. ¿Tu mamá necesitará cebolla? ¿Cebolla? Ah, bueno. ¿De cuál? ¿De la blanca o la morada? Blanca. Y 1 kilo de cebolla blanca. ¿Qué cuántas serían más o menos? A ver. 25. Ajá, sí. 1 kilo más o menos. ¿Todavía falta? Ok. Me dice cuánto. Ya, perfecto. Entonces, por todo, ¿cuánto sería? Ya vamos a empezar a gastar. Ay, ¿este chile es picante o...? Chile... Porque se parece al habanero. ¿Es habanero? Ah, ¿es habanero? Ah, no, entonces no. Ay, mira qué grande. Importante esto, una bolsa dentro de una bolsa, como buena abuelita. Que se respete su bolsita dentro de su bolsita. Reciclemos. Preparados para la guerra. Aquí tiene, puede cobrar, por favor. Gracias. Miren nuestra primera comprita. Y todo natural. Para la bolsa. Y al hombro. Ahora. Hola, buen día. ¿En cuánto tienen el kilo de...? ¿Sí? Oh, 50 el kilo. Ok. ¿Vas a comprar? Del criollo. Sí. Entonces 1 kilo, por favor. Gracias. Yo que no sé administrarme. Gracias. Hola. Buen día. ¿Qué precio tiene el maíz? A 15 la pieza, ok. Entonces esta que trae, así que 1, 2, 3, 4 maicito para hacer un caldito. Ok, ¿me puede dar esta bolsita con estos 4, por favor? Y... Ay, me da curiosidad que tienen acá estas bolsitas aquí preparadas. ¿Por qué las tienen ya preparadas? Porque mira cómo las tienen con todos sus viandas, como si fuera para hacer una caldosa como hacemos allá en Cuba. Mira qué chulo. Y tienen acá frijol también, mira. Y esta que en Cuba le decimos frijol carita. Está padrísimo. Sí, porque no le pregunto que porque ellas vienen así preparaditas para ya que sea directo a cocinar. Ándale, qué padre. ¿Y qué precio tienen? 45. 45, y está padre, está bueno. Ya. Ah, miren esta que rara. ¿Qué será, ¿Qué tipo de fruta es esta? Yo nunca en la vida la había visto. Pregúntale cómo se llama. Ok. Deja que termine. Una preguntita, ¿qué vendría siendo esto? 70. ¿Pero cómo se llama? ¿Qué es? Porque nunca lo había visto. ¿Cómo? Pitaya. O sea, es una fruta. Sí. Anda, qué padre. Ah, ok.
Es que nunca lo había probado, nunca lo he probado de hecho. ¿Y estos de acá qué precio tienen que son dulces? A 35, plátano manzano. Ok, voy a llevar platanito. ¿Me puede dar un kilo de este? Sí. Por favor. ¿Pitaya también? ¿Sí? Ay, qué calor. Y un kilo de pitaya, por favor. Miren esto, qué curioso. Yo nunca lo había visto. Qué bonito, los colores. ¿Le puede agregar? Ándele. ¿Y esta qué es, jícama, no? ¿Esto qué es? No. Pero es que si no me lo va a poner para comprar. Este está raro, nunca lo había visto. ¿Qué será, eh? No. Amiga, ¿qué vendría siendo esto? Chayote. Ok. Debe ser como agua, así como de agua por dentro, se parece, ¿no? Ah, nunca había visto algo así. Choque cultural, check. Y miren esto, mira, graba para acá. Mami, mira los boniatos o camotes, como le dicen aquí, que hay. Mira esto, mira mi mano. Eso sí es un producto grande. En Cuba son así chiquititos. O sea, puedes encontrar grandes, pero así de ese grande. No, ya sería todo. ¿Cuánto le debo por todo? Ok. ¿Me puedes sacar la cuenta? Ajá, el total. Hace calorcito aquí. Le llevamos entonces pitaya a mi suegro porque le gusta mucho todo lo que es fruta y natural. Y le llevamos también plátano, le decimos platanito maduro, plátano manzano, le dicen aquí, que es dulce. Que es lo que le gusta de la fruta. Vamos a pagar 225. Aquí tiene, por favor, cóbrenme de ahí. Bueno, mi gente, de la primera compra fueron 83 pesos y de la segunda 225. Ya llevamos aproximadamente unos 300 pesos y algo. Va disminuyendo la cantidad de dinero, pero sí hemos hecho buenas compras, por eso no hubiésemos comprado ni la mitad en otro tipo de mercado. En este, que todo es más natural y más económico, pues eso es lo que llevamos por ahora. Y ya llevamos unas cuantas cositas, miren este bolsote pesa, ya yo no lo puedo ni cargar, lo traía al hombro y me lo tuve que quitar, porque miren cómo traemos cosas ahí. Entonces vamos a seguir comprando, ya compramos un poco de frutas, seguro compramos algo más. Y de ahí vamos para lo último, que vendrían siendo las carnes, que aquí hay variedad, tanto carne fresca como mariscos y pescado y todo. Pero bueno, ya ustedes verán qué vamos a comprar y en cuánto nos sale comprarlo. Ya vamos entrando aquí a la zona de marisco y de peces y miren esto, qué variedad y qué cantidad hay. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con cuál con cuál compramos? ¿Qué pescado te gusta a ti? ¿Cuál es la mojarra? Los chiquititos, estos. ¿Esos mojarras? ¿No? Más chicas. Ok. Ay, me sorprendió mucho que aquí hay camarones, pero los camarones de aquí son gigantes. Los de Cuba son así chiquititos. Bueno, los que yo he visto. Y miren esto qué grande. Está gigantesco. ¿De dónde? ¿De dónde mojarra? ¿De cuál? ¿Aquí? Hola, buen día. ¿Qué precio tienen las mojarritas? A 95 el kilo. Nos llevamos un kilo, por favor. Una mojarra, por favor. Lo que pese, ajá. ¿Cuánto una? Una, por favor. ¿Me dice cuánto pesa? ¿Para freír? Para freír, sí, sí. ¿También? ¿Sí? ¿Tú qué sabes de pescado? Sí, por favor. 600 gramos. Ok. ¿Cuánto le debo entonces? Uy, 65. 60. Ok, que sí lo tengo aquí exacto. Uy. 65. Uy. Aquí tiene. Gracias.
Gracias. No, así está bien. Gracias. Mojarrita entonces. Vamos a hacer mojarrita frita. La mojarra es de como de agua dulce, ¿no? ¿La mojarra es de agua dulce o de agua salada? Agua dulce. Ah, ok. Bueno, ya tenemos nuestra mojarrita comprita hecha. Y miren para esto, la gigantosidad de los robalos estos. Yo nunca en mi vida, mira esto, nunca en mi vida había visto un pescado de este tamaño allá en Cuba. La verdad no, nunca lo había visto. Qué cosa tan enorme. Wow. Wow, mira eso. Eso está gigante. Mira, 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 mira. Yo nunca había visto un pez tan grande. ¿Cuánto pesará solo la cabeza? ¿Cuánto pesará eso? Sábalo, ok. Mira este, mira este. Mira eso. Qué grande. Wow, no, me quedo en shock. En mi vida había visto tantos peces, tanta variedad de peces, pero aparte, pescados, peces están en el mar. Pero qué gigantes, de verdad, me asombra. Ay, qué calor. Y todo fresco y natural, que es lo bueno. Miren esto, como yo ando, miren esto, yo sudando. Yo desde hace rato no sudaba, eso es bueno. Acostumbrada a los mercados esto con clima, no, mi amor, no, al natural. Y con el mar aquí de fondo, que ya ustedes saben, airecito fresco y puro y natural. Vamos a seguir comprando, vinimos a dejar las compras al carro porque estaban pesadas y no podíamos grabar y con las compras. Entonces vamos a ver qué nos llevamos ahorita. Pero quiero que observen que aquí no solo la música, por Dios, espérate. No solo van a encontrar cosas de comida, sino que también van a encontrar ropa, pueden encontrar chácharas, o sea, cualquier cantidad de cosas. No solo vas a comprar comida, puedes encontrar lo que necesites. Y económicas. Miren esto qué padre, vestidos, lo de Lilo y Stitch. Ay, miren esto, hay especies de todo tipo. ¿Qué le llevo? Mira, pepita de calabaza, llevo para llevarla a las cotorritas. Ay, voy. Entonces... Ah, pero mira esas. Pero bueno, tu mamá tiene allá de esas. Vamos a comprar de esta. ¿Quién será la persona que nos... Ah, ok. Es que no sé. No sé, quiero llevarme una de estas. De calabaza. Para llevarla a la cotorrita. Miren esto que chulo. Y hay una pila de especies aquí. Me gusta. A ver cuál le llevo. Ay, bueno, ya, esta misma. Me disculpa, ¿usted es la que atiende aquí? Mande. ¿Aquí usted es la dueña del puesto? A 10 pesos. A 10, claro. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál llevo? Comino. Ándale. Mira, comino. Comino. ¿Me puede dar una bolsita de comino, por favor? Aquí tiene. Ay, qué rico comino. Mira, es comino así. Ay, qué rico. ¿Una bolsita? Sí. Gracias. Claro. Miren esto para acá, ropa. Miren, mira este que chulo. Tiene buena calidad. Me gustó. O sea que si te quieres echar tu ropita mientras estás haciendo compras, fácil. Ay, mira para los gemelos. Mira qué cosita más bonita. Ay, qué hermoso. Mira, ay no, está súper lindo. Y juguetes, también tienen juguetes, mira. O sea, no tiene nada que envidiarle al anterior mercado que fuimos, que todo eso es más caro y fifí, ¿no? Pues aquí encuentras prácticamente todo lo que puedes encontrar allá, ropa, juguetes, comida y mejor económico. Ay, pero qué calor. Mira, ay amor, mira flores, flores. Qué hermoso. Es que te venden el ramito de flores. Qué bonito. Y acá un poquito de souvenirs. Mira las chanclas, tómale la imagen. Las chanclotas gigantes. Nada, vamos a seguir comprando. ¿Qué compramos ahorita? Ya compramos las viandas que íbamos a comprar y prácticamente las frutas porque todavía nos quedan manzanas y tal de la última compra. Entonces creo que ahorita vamos a ver las partes de las carnes, ver qué carnes hay
mostrarles y decidirnos por cuál vamos a comprar. Vamos, vamos. Miren, aquí también vas a encontrar dentro del mercado, bueno, los mercados típicos de México son así. Encuentras puestecitos de comida donde ya puedes comprar la comida preparada y aquí las carnes, que no es la parte de marisco, sino carne. De cerdo, de res, de lo que tú quieras y todo fresquito. Aquí hay de todo, variedad, pero a nivel Dios. Y súper fresco porque se ven frescas, la verdad. Estamos buscando longaniza para hacer unos huevitos con longaniza porque a mi suegra le quedan para chuparse los dedos. Entonces vamos a ver dónde las podemos comprar. Producción, colabórame porque no veo ahora longanizas en ningún lado. Mira esto, la cantidad masivo. Estoy aquí, es que mira la fila que hay. Es que se hace fila porque es de calidad. Vente, sígueme. ¿Esas de allá son las longanizas? Ok. Ok, ¿esta de aquí? Hola, buen día. ¿Qué precio tiene la longaniza? 100 pesos el kilo. ¿Cuánto? 100. 100 pesos el kilo. Ok, perfecto. ¿Tienes ahí? 40. Ok, ¿me puede dar 40 pesos? Soy malísima comprando, no se burlen. Bueno, esta es nuestra última compra porque ya es lo último que nos queda. Y vamos a comprar las longanicitas. Aquí hay de todo. Qué calor. Y te dan tu bolsita para que no te cojas para eso. Muchas gracias. Lindo día. Pues listo. Ya tenemos nuestra comprita. Nuestras dos del mar y de la tierra. Pero miren esto, qué cantidades de carne que hay, pero cantidades industriales. Es increíble. Esto es gigante, gigante. Tú te cansas, no te cansas, o sea, te cansas de caminar. Mira esto. Qué gigante. Vamos a salir ya para donde esté más aireado, porque sí, mira, estoy sudando a nivel Dios. Eso sí, un calorcito bueno. Y eso que tenemos la costa ahí mismo. Bueno, la costa no, el Golfo de México, porque estamos, si no lo saben, Ciudad del Carmen es una islita pequeña del estado de Campeche que está en el mismo medio del Golfo de México. Y es maravilloso, la verdad. Ay, si quieres puedes hacer una toma de acá, mira los barcos que quedaron ahí encallados. Esos son barcos, ¿cierto, no? Restos de barcos, mira esto qué chido. Y este es el puerto. A mí me gusta venir aquí porque es refrescante. Mira qué padre. Agarra la niña, hija. Haz una toma aquí. Mira, para que las personas vean, por favor. Miren, qué hermoso. Y los barcos allá. ¿Esos barcos son pesqueros o algo así? Son barcos camaroneros. Señores, de aquí, ¿verdad que desde aquí se exporta camarones? O sea, Esos son petroleros. bueno, esos en realidad son petroleros, ajá. Porque también somos una isla petrolera. O sea, hay muchas plataformas para petróleo y eso. Que ahora mismo no se ve ninguna, pero... Ah, importante, miren allá, si se logra ver bien. Eso que se ve allá gigante, una estatua gigante, es la Virgen del Carmen, que es la Virgen que le da nombre a este lugar, a la isla. Pronto se estará celebrando la feria la feria de julio, donde se le rinde homenaje a nuestra Virgen del Carmen. Se le da un paseo marítimo, por tierra, por aire, por mar, a la Virgen, a la Virgen. Entonces, no a esta que es gigante, sino a la Virgen que está en la iglesia del Carmen. Entonces, si quieren que les documente, porque se hace una feria súper, vaya, gigante, vienen artistas reconocidos. De hecho, va a estar aquí, si no me equivoco, en la cartelera, que ya lo publicaron, la disco más grande del mundo, que es Polymarch. Entonces, si les interesa que les documente todo eso, por favor, en los comentarios, que van a tenerlo ahí muy pronto. Y nada, seguimos. Vamos a ver aquí para que conozcan. Ah, mira, esto de aquí es manglar, porque sí, tenemos dos cosas. Tenemos la parte de agua dulce y tenemos la parte de agua salada. Tenemos los manglares, que está la caleta que rodea toda la isla o algunas partes de la isla, donde van a encontrar una fauna, vaya, gigante. Las mismas mojarras que las puedes pescar en la parte de agua dulce, pero hay cocodrilos, pero hay iguanas. Unas iguanas así, tienen un santuario de las iguanas donde tú puedes ir a llevarles comidita y todo. Ay, señores, qué chulo. Yo nunca había visto tanta diversidad y fauna aquí en un solo lugar donde yo viviera, porque donde yo vivía nada que ver, nada que ver. Y tienen también el mar, que ya ustedes saben, el mar tiene de todo tipo de peces.
Ay, qué calor. La verdad sí, está fresco el día, está nublado, hace aire, pero aún así está el bochorno, acá le dicen bochorno al calorcito. En Cuba un bochorno es pasar una vergüenza, pero son choques culturales, ven. Entonces nada, quería mostrarles esto aquí. Porfa, graba para acá porque viene una familia y no quiero que se sientan incómodos. Pero esto está precioso. A mí me encanta. De hecho, nosotros hemos salido a dar vueltas en una lancha, en una embarcación, y a conocer todo lo que es el área marítima de aquí, donde se puede navegar. Salimos siempre desde, ¿cómo se llama donde vive tu amigo? El lugarcito por ahí. El Caracol. Ok, salimos del Caracol, pasamos por el puente, o sea, por debajo del puente, llegamos hasta acá casi donde está la Virgen. O sea, es un recorrido bastante lindo. Igual si quisieran que les hiciera un recorrido por mar y les mostrara cómo es por el mar, con los delfines nadando al lado, porque tenemos imágenes, no sé si podamos adjuntar alguna de cuando los delfines nos pasan por al lado, pues lo podemos hacer con gusto, simplemente comenten y ya les decimos, y ya les grabamos el contenido. Aquí estamos con el cartel de Carmen, uno de los tantos que tenemos acá. Y está hermoso porque los colores, por favor, y el mar de fondo, eso es algo preciosísimo. Miren qué lindo. Y les voy a mostrar, no me quedé con las ganas, les voy a mostrar porque sí, de cerca, lo que es la Virgen del Carmen, Estela Maris, que está en el mismo centro del malecón, rodeada de mar. Se las voy a mostrar de cerca para que la vean y pues nada. Qué bonito, ¿eh? El mar está ahí mismo cerquita. Y esto de imponente y de hermosa es la Virgen del Carmen, la Estela Maris, estrella del mar. Y está precioso, me encanta. Ven para que puedan observar cómo está en el mismo centro del mar, suspendida en el centro del mar. Hay una familia tomándose fotos, entonces porfa no lo saques porque me da penita. Ay, miren esto, típico de acá del sur, más de Mérida. Lo he visto mucho allá en Yucatán. Los asientitos de los enamorados, algo así, de los novios, no sé. La cosa es que te sientas así, tu pareja se sienta así, te estás mirando y aquí tienes el mar de frente. Puedes ir a una cita muy romántica y económica. Miren esta toma, qué hermosa. Aquí está la Estela Maris. De lejos no se nota, pero de cerca. Miren esto, qué precioso. Está en el mismo centro del mar, dice Estela Maris. Y ahí súper grande, la Virgen del Carmen. Está preciosísima. Miren qué enorme es. Compárenla conmigo. Miren eso. Gigante. Preciosísima. Y la rodea el mar. De noche, de hecho, se ve súper hermoso porque le ponen luces LED y se ven así cuando, o sea, alumbran a la Virgen como tal y está, pero preciosísimo. A mí me encanta esto aquí, está pero hermoso. Las vistas, ¿para qué decirles? El aire fresco del mar, ¿para qué ni hablarles, vaya? Y así de hermosa se ve nuestra Virgen, porque es nuestra, ya yo me considero de aquí de Carmen. Nuestra hermosa Virgen del Carmen. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Este fue un video más que ya me lo pidieron mucho y bueno, ya se los complací. Entonces, espero les haya gustado el video. Al final nos gastamos exactamente 495 pesos, nos sobraron 5 pesitos exactos para pagarle al viene, la persona que nos cuidó el carro en el parqueo. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho el tema, espero que les haya sido de su agrado, espero que se hayan quedado complacidos con el tema que vinimos a grabar hoy. Recuerden, porque al principio no lo dije, este canal se llama Medicina Sin Fronteras, pero no solo hablamos temas de medicina, sino también de cultura, viajes, comparaciones entre la cultura cubana y mexicana. No me queda más nada que decirles. Si llegaron hasta aquí, por favor, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse, que es muy importante. Y para ver si ustedes son fieles de verdad, necesito que si llegaron a esta parte del video, comenten mojarrita frita. No dejen de comentarlo, por favor. Ya quiero ver cuántos llegaron hasta esta parte del video. Espero les haya gustado. Me despido sin más ni menos. Esperemos que podamos seguirnos viendo por acá. No se olviden, videos nuevos todas las semanas. Los quiero mucho. Bye.